Hace miles de años, en lo más profundo de la selva mexicana, un pueblo antiguo levantó gigantes de piedra, cabezas colosales de hasta 40 toneladas, sin dejar rastro de cómo las movieron ni qué representaban. Fueron los olmecas, la primera gran civilización de América. Surgieron mucho antes que los mayas o los aztecas y, sin embargo, desaparecieron sin dejar huellas claras. Sus ciudades, como San Lorenzo y La Venta, fueron abandonadas repentinamente hace más de 2000 años. Nadie sabe por qué. ¿Catástrofes naturales? ¿Guerras? ¿O simplemente una transformación hacia algo nuevo? Algunos arqueólogos creen que los olmecas no desaparecieron, sino que su cultura se extendió, evolucionó y dio origen a las civilizaciones que dominarían Mesoamérica durante siglos. En este video viajaremos a través de las 3 civilizaciones que heredaron su legado. Los pueblos que mantuvieron vivo el misterio del origen de América, porque el primer eco de los olmecas nacería siglos después, en una civilización que aprendió a medir el tiempo mismo. En primer lugar, nos adentramos en las selvas del actual Guatemala y el sur de México. Allí surgió una nueva civilización que miró al cielo para comprender el universo. Fueron los mayas, herederos del tiempo. Maestros de la astronomía, la escritura y el calendario, continuaron una tradición que muchos arqueólogos vinculan con el conocimiento que dejaron los olmecas. Su aparición marcó un contraste entre la desaparición de los antiguos y el renacer del conocimiento. En templos como los de Palenque y Chichén Itzá, los mayas construyeron estructuras perfectamente alineadas con los astros, siguiendo un calendario sagrado de 260 días, un ciclo que probablemente tuvo su origen en la antigua Mesoamérica olmeca. Los símbolos del jaguar, representación del poder y del paso entre el mundo humano y el inframundo, del maíz y del sol, ya presentes siglos antes en la iconografía olmeca, reaparecen en sus murales y códices, transformados en una compleja cosmovisión sobre la creación del mundo. Pero su conexión no fue solo espiritual. La organización ceremonial, las pirámides escalonadas y los juegos rituales también muestran un mismo lenguaje cultural, una línea invisible que une a ambos pueblos a través del tiempo. Los mayas transformaron el misterio olmeca en una ciencia del tiempo que aún desafía nuestra comprensión. Y mientras su calendario medía los días y los destinos, una nueva civilización comenzaba a levantarse más al oeste, inspirada también por el antiguo legado. En las montañas del actual Oaxaca, en la cima de una cordillera, se alzó Monte Albán, una ciudad imposible para su tiempo. Sus templos, terrazas y plazas fueron tallados sobre una montaña entera, una hazaña de ingeniería que aún asombra a los arqueólogos. Los zapotecas creyeron que el poder no solo provenía de los hombres, sino del equilibrio entre la tierra y el cielo. Heredaron del mundo olmeca la idea de que el poder debía estar ligado al orden del cosmos. Fundaron una ciudad sobre una montaña tallada a mano, diseñada con precisión geométrica, como si fuera un espejo del cielo. En sus templos y plazas aparece, por ejemplo, la famosa estela con jeroglíficos de Monte Albán, donde figuras humanas y símbolos grabados narran victorias y rituales. Esta es la primera forma conocida de escritura mesoamericana, una sucesión de glifos que muchos investigadores consideran descendientes directos de los trazos olmecas. Continuando la visión espiritual heredada de los olmecas, los zapotecas mantuvieron viva su relación con lo divino y la naturaleza.
Al igual que sus antecesores, rindieron culto al jaguar, al maíz y al sol. Pero en su religión, el énfasis cambió. El orden y la jerarquía se convirtieron en la base de su mundo. Todo tenía un lugar, como las piedras perfectamente alineadas de Monte Albán. Esta civilización no solo preservó la herencia olmeca, sino que la llevó a un nuevo nivel de organización y planeación urbana. Fue la primera en crear un verdadero centro político y ceremonial que dominó el valle por siglos. Y mientras Monte Albán prosperaba en las alturas, el eco de su grandeza parecía anunciar el surgimiento de una nueva civilización aún más poderosa, aquella que convertiría los mitos antiguos en imperios y dioses. Siglos después del esplendor zapoteca, el altiplano central de México se convirtió en el escenario de una nueva potencia. De las migraciones del norte surgió un pueblo que se proclamó heredero de los antiguos dioses, los mexicas, conocidos también como los aztecas. Ellos no solo heredaron símbolos y mitos del pasado mesoamericano, los adaptaron y los transformaron en la base de su imperio. En sus templos, códices y leyendas resuena la voz de las civilizaciones anteriores, especialmente la de los olmecas. Su dios más importante, representado en los códices como una serpiente con plumas de quetzal y rostro humano, símbolo del viento y la sabiduría, era Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Esta deidad tiene sus raíces en figuras talladas 1000 años antes por los olmecas y representa el equilibrio entre el cielo y la tierra, el conocimiento y la creación, conceptos que habían sobrevivido al paso de los siglos. Los mexicas también conservaron la idea del juego ritual de la pelota, nacido en los templos olmecas. En su cosmovisión, este juego simbolizaba la eterna lucha entre la vida y la muerte, entre la luz y la oscuridad. Cuando finalmente establecieron su capital, Tenochtitlán, sobre las aguas del lago Texcoco, repitieron el gesto ancestral de construir el mundo desde la nada. Pirámides, templos y dioses revivieron los símbolos más antiguos de Mesoamérica, como si los olmecas hubieran vuelto a través de ellos. Los mexicas fueron los últimos herederos visibles del misterio olmeca y también los guardianes de un legado que trascendió el tiempo. En su arte y sus mitos aún vibra la voz de Mesoamérica, recordándonos que el pasado no ha muerto, solo espera ser comprendido. El eco de su cosmovisión sigue latiendo en cada mito, cada símbolo y cada piedra sagrada. En resumen, los olmecas no desaparecieron. Su espíritu viajó a través del tiempo y tomó nuevas formas en los mayas, los zapotecas y los mexicas. Cada uno heredó parte de su misterio y lo transformó en cultura, arte y poder. Y quizás los olmecas no fueron el principio, sino la memoria de algo aún más antiguo. Si te intrigan los secretos del pasado y las civilizaciones que moldearon América, suscríbete y acompáñanos en el próximo viaje de Historia Secreta.